fuerza en el cielo, te damos gracias a través de tu Hijo Jesucristo, porque tú nos has permitido que estemos reunidos en tu nombre, en este lugar, para poder disfrutar primeramente de tu presencia, el poder escudriñar tu palabra, el poder descubrir por medio de ella lo glorioso, lo maravilloso que tú eres. Permítenos, Dios mío, que nuestro corazón se disponga a tu disposición, a tu servicio, para que en esta hora la persona del Espíritu Santo dirija en cada momento esta clase y podamos ver tu gloria a través de lo que tú estás revelándonos, para que de esa manera, como pueblo, como iglesia, crezcamos a la estatura de Cristo. Bendice al grupo de hermanos que han llegado, a los que vienen en camino, apresura sus pasos y permite que de este lugar salgamos bendecidos, fortalecidos, animados y estimulados por tu palabra que es verdad. Gracias te damos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hemos estado pasando por etapas. Lo último que vimos fue cómo funciona la tentación. ¿Okay? Eso fue lo último que vimos. Hoy día empezamos con un tema que tiene parecido. Todos estos nombres son bien parecidos. Cuando descubro los verdaderos deseos de mi corazón, es cuando se produce un punto de inflexión. ¿Okay? ¿Qué es un punto de inflexión? Ha oído usted hablar en matemáticas, se usa mucho el punto de inflexión, pero yo lo quiero que lo tomemos no en la parte matemática, no en el logaritmo, sino que en la parte ética, en la parte moral. Un punto de inflexión es cuando alguien descubre realmente el problema real que uno tiene. Y eso hace que tome medidas que lo hacen ser una persona que va en otra dirección del mundo. Esto nos ocurre a todos nosotros en algún momento de nuestras vidas. En algún momento de nuestras vidas le ocurre a las personas. Ahora, yo me puedo hacer el leso de aquello y no hacer nada. Pero una persona que se da cuenta de su real condición, de quién es realmente, algo toma medida, toma una medida con respecto a su vida, para que su vida tenga un giro. Por lo tanto, un punto de inflexión es un giro radical en la vida, provocado por una verdad. En este caso, la verdad es Jesucristo. ¿Ya? Y se produce cuando yo descubro la verdad acerca del deseo de mi corazón. No lo que yo digo, porque nosotros podemos decir muchas cosas acerca de diferentes cosas, empezando por uno mismo, lo que yo pienso de mí mismo, pero yo puedo estar tan equivocado de lo que yo pienso de mí mismo. ¿Ah? Exactamente. Entonces, este es el punto de inicio del arrepentimiento, cuando uno descubre la verdad del deseo del corazón. ¿Se acuerdan que dijimos dónde está enfocado mi alma? Donde está enfocado, donde yo miro lo que yo amo, es lo que realmente interesa. Ahora, ¿quién sabe lo que usted ama? No por el hecho de que usted venga a la iglesia significa que todos amemos a Dios. ¿Me va siguiendo? No porque usted está con un esposo, una esposa, significa que usted ama a ese hombre o a esa mujer. Es mucho más profundo. Hay gente que está junta no por amor. ¿Por conveniencia? No, porque también hay un compromiso que está ahí, que la sociedad presiona, que seguimos adelante, aunque las cosas no estén funcionando, seguimos adelante, porque hay una presión de los familiares, presión del entorno social. Pero realmente estoy
ahí porque quiero estar. Estoy consciente de lo que estoy haciendo en mi vida. Estoy disfrutando donde estoy. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos que disfrutar esto. No venir todos los domingos con una carga pesada, una mochila. Pastor, ore por mí, o alguien ore por mí, sino que tenemos que venir a una fiesta. Cuando la gente se prepara, se fija el 31 de diciembre, todo el ambiente cambia para las fiestas patrias igual. Usted sale en la calle y aunque usted no esté interesado en las fiestas patrias, usted nota el ambiente festivo que se produce. Porque es algo, es una sensación, es algo que se percibe. Entonces acá, domingo tras domingo debería percibirse eso, que esto es un lugar de fiesta, de júbilo, de alegría, de esperanza, de libertad, de sanidad. Ahora, si hay hermanos que necesitan la oración, obviamente la van a tener, pero deberíamos llegar todo a ese nivel de entendimiento. Bien. El famoso escritor John Owen dijo 3 cosas que a mí me llaman la atención lo que dijo este escritor de literatura. Conoce tu propio corazón. 1. ¿Conoce usted su propio corazón? El Señor lo ha ido descubriendo. Aunque es profundo, descúbralo. Aunque es oscuro, búscalo. Eso es lo que dijo. Pero mire lo que dice Dios acerca de nuestro corazón. Lo leímos, Jeremías 17:9. ¿Alguien busca? Jeremías 17:9. Por lo tanto, aquí le ponemos un tapaboca al escritor John Owen. Porque John Owen dijo, ¿conoce tu propio corazón? No. ¿Quién conoce su propio corazón? ¿Hay alguien aquí que conoce su corazón? No. Por eso tenemos aquí la verdad de Dios con respecto a nuestro corazón y tenemos mi verdad. Y yo necesito conocer la verdad. ¿Qué dice? ¿Lo leen? ¿El 9 son los 9? Sí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, hasta ahí no. Engañoso es nuestro corazón, Claro. más que todas las cosas. O sea, si usted hace la sumatoria de todas las cosas que son visibles e invisibles, el corazón es mucho más engañoso que todo eso. Entonces, cuando yo digo, descubro esta verdad, viene ahora la siguiente pregunta. Frente a la verdad de Dios. La verdad de Dios con respecto a quién? A nuestro corazón. La verdad de Dios con respecto a nuestro corazón es que es engañoso. Es engañoso nuestro corazón. Si el corazón es engañoso, corremos riesgo de cometer decisiones malas. Y esto uno lo ve todos los días. Todos los días yo veo que el corazón me engaña. Ahora, uno podría decir, qué terrible, está en pecado. No, sencillamente lo que trato de decir con esto, que vivir una vida en el Espíritu es mucho más que lengua, es mucho más que asistir a la iglesia, es mucho más que reunirnos. Una vida en el Espíritu es cuando uno permite que este corazón que es engañoso sea dirigido por el Espíritu Santo, Amén. influenciado por el Espíritu Santo. Si nos cuesta de repente someternos al que está al lado nuestro, fíjese usted, haga este análisis. A veces la esposa, el esposo le dice algo a usted y dice, no, es que no es así. ¿Podremos someternos a la persona del Espíritu Santo? Si no nos sometemos a la persona que vemos y que nos está dando
un consejo a lo mejor sabio, difícilmente podremos someternos a alguien que no vemos, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real, pero no lo vemos. Por eso que aquí entra un elemento muy vital y muy importante, que es la palabra de Dios. ¿Cómo me someto al Espíritu Santo? En obediencia a la palabra de Dios. Entonces, teniendo esta verdad de Dios, porque Dios me dice, mi corazón es engañoso, aparece el verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema? Que los deseos de nuestro corazón no los puedo solucionar por mi propia cuenta. Porque no podemos, tenemos una incapacidad para cambiar nuestro corazón. Nadie puede cambiar por su propia voluntad su corazón. Vivir a la luz del Evangelio, cuando digo vivir a la luz del Evangelio, significa vivir, hola mi hermano, a la luz de la palabra del Señor. Y cuando yo vivo a la luz de la palabra del Señor, la palabra del Señor me dice dónde está el problema realmente mío. Amén. Amén. ¿Y dónde está el problema? En mi corazón. ¿Qué es? Engañoso. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿O alguien cree que su corazón no es engañoso? Dígamelo nomás, porque aquí tenemos que aprender. O sea, hasta antes no estaría engañando. Hasta antes de esta palabra, Es un juego de palabras, ¿sí? antes de esta clase, no era engañoso el corazón. Sí. Hasta antes de conocer la palabra, hasta antes de llegar al Señor, era mi verdad, y mi verdad es supuestamente yo. Es que, ¿sabe dónde lo quiero que entendamos, hermano? No es tirarlo para abajo, no es que esta enseñanza nos tire para abajo a todos. Pucha, o sea que no existe ninguna mínima posibilidad de que yo nunca vaya a ser engañado. Porque uno busca ideales. Como cristiano, en la vida también pasa lo mismo, ¿no? Amén. La Jenny buscaba un príncipe azul. Le tocó unos de colores. Pero sí, hablamos con hechos concretos, ¿no? Uno cuando busca algo, idealiza, pero después se da cuenta que es mentira, es una falsedad, es un engaño. Y tiene que ser así, porque por muy que le ponga empeño al Jano o quien sea, tiene debilidades, como todos. Y así también los tiene ella. Y todos, aún el pastor, hasta el hombre, el apóstol más grande, conocido el hombre más ungido, porque usted puede ver por Facebook un montón de hombres de Dios, siervos de Dios, y ve la parte espectacular. Pero en el día a día, es un hombre que también su corazón es engañoso. El hecho de que cada día nosotros tengamos que ir a Cristo demuestra de que tenemos que manifestar el engaño de nuestro corazón. Exacto. Que está ahí. Está ahí. Tenemos que pedirle perdón. Claro, amén. Por eso que uno Ahora, tiene que... ¿esto por qué es importante descubrirlo? Porque eso nos hace que seamos sanos Amén. y no vivamos atormentados, porque yo veo muchos hermanos que viven atormentados porque ven al gigante del ministerio, a ese hombre, lo ve tan gigante como dicen, intocable, yo jamás voy a poder llegar ahí. Y se me empiezan a caer los brazos, y es mentira. Yo tengo que esforzarme todos los días, ¿cierto? Todos. Pero la verdad de Dios es que el corazón del hombre es engañoso. Y muchos tropiezan en la iglesia por causa de también, porque Exacto. ponen la mirada y ven a una persona que esté por delante y lo ven. Y se cae ese hombre y al final se cae todo. Claro. Y muchos tropiezan y se terminan apartando. Exactamente. Por eso que es importante aceptar esta verdad. Cuando yo la acepte más rápido voy a crecer. Pero si yo resisto de aceptar esta verdad, me va a costar mucho crecer. Y me voy a sentir frustrado. Y eso es una puerta abierta para que el diablo trabaje conmigo. Cuando me diga a la mente, tú no servís para nada,
eres inútil, no, nunca vas a lograr la santidad, porque así trabaja el diablo, en la mente. Entonces uno debe vivir descansando ¿en quién? En Cristo, confiando en Cristo, descansar en Cristo. Por eso que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Cristo es la respuesta al engaño del corazón. El que puede cambiar mi corazón es Cristo. Amén. Yo no lo puedo cambiar. Amén. Entonces, el Evangelio, si yo vivo a la luz del Evangelio, cuando digo vivo a la luz del Evangelio, vivo a la luz de la palabra, me enseña que el problema no está fuera. El problema está dentro de mí. Pero nosotros ¿a quién culpamos? Siempre a lo externo. Mire lo que aparece aquí en esto que acabo de decir. Yo no sé si se lo sopesa. Todos nuestros problemas no están fuera de nosotros. Los problemas tienen que ver con nuestra actitud frente a lo que está ocurriendo. ¿Cómo yo respondo? Y esto lo dijo el Señor, ¿o no? En Mateo 15, versos 18 al 20. Lo volvemos a leer porque ya lo leímos. Fíjense lo que dice Jesús. Mateo capítulo 15, versos 18 al 20. 18 al 20. Sí. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos y lavar no contamina al hombre. Amén. ¿El problema está fuera o dentro? Adentro. Por lo tanto, tenga cuidado cuando usted se vea enfrentado. Es que tú eres el responsable de lo que me pasa. Ahí ya no estamos equivocando. Porque aunque esa otra persona sea responsable, ¿cuál debería ser tu respuesta? Tu respuesta debería ir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de esas mujeres piadosas, antiguas? Que aparecen por ejemplo en la película, no sé si ustedes vieron El Cuarto de Guerra. Sí. Amén. Pero están muchas veces lejos de que eso ocurra. Porque cuando la mujer ve que el marido hace esto, se viene para abajo, ya no lucha un tiempo y se cansa. Pero esa mujer aprendió a luchar por un tiempo prolongado. Porque decidió su corazón someterlo a la palabra de Dios. Amén. Y por medio de ese sometimiento a la palabra de Dios, el Señor pudo obrar en el hombre. Sobre todo les digo a las mujeres que tienen problemas con su esposo. El problema muchas veces no es el esposo, es la respuesta al problema que usted ve a su esposo. ¿Cómo usted responde frente al problema que tiene su esposo y viceversa? Donde busca remedio. Porque ¿qué tomamos nosotros? Voy a ser bien directo. ¿Qué hace una mujer cuando se cansa de un hombre? Ándale, nos vemos. Yo no quiero nada más contigo. Y cualquiera diría, tiene toda la razón, porque el hombre se lo buscó. Pero estamos hablando aquí entre cristianos. Si la esposa es creyente, entonces esa mujer vivirá sumergida en la palabra de Dios. ¿Cuál sería su respuesta? Voy a ganar a mi esposo en la oración. Me voy a meter en el cuarto de guerra. Ahí voy a destruir las potestades, los espíritus que atormentan, que oprimen, que hacen que mi esposo caiga en este tipo de pecado. Usted empieza a luchar. Amén. Sin que nadie sepa. No ande comentándolo con nadie. El Señor se glorifica y de la noche a la mañana el esposo es transformado por el clamor de esa mujer. Amén. Y viceversa. Así es, Jesús. Pero eso es el gran problema de la iglesia de hoy día.
Porque no luchamos. Ni el hombre ni la mujer lucha por la persona que tiene a su lado. Solamente nos culpamos. Exacto, nos culpamos. Le echamos la culpa uno a otro y al final eso es lo que le gusta al diablo. Porque el diablo ya tiene dividido un matrimonio y al tener dividido un matrimonio tiene afectado una familia completa. Y al tener afectado una familia completa tiene una iglesia afectada porque también son parte de esta familia. Por lo tanto, cuando yo descubro las verdades de los deseos de mi corazón, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estoy luchando? ¿Porque mi esposo cambie o por un beneficio personal? Ahí yo me tengo que hacer la pregunta. Porque ahí usted descubre realmente la intención que la mueve a usted o me mueve a mí para permanecer. ¿Por qué vengo yo acá? ¿Se acuerdan que lo dije? ¿Es por amor? ¿O porque me gustan los aplausos? ¿O porque tengo un sueldo por los diezmos? ¿Qué me mueve realmente? ¿Me mueve el amor hacia el Señor? Entonces uno tiene derecho a preguntarse. Yo me hago esa pregunta porque tengo que descubrir. Uno tiene que descubrir la verdad acerca del deseo del corazón de cada uno. ¿Por qué hacemos las cosas? O sea, voy a hacer esta pregunta a los que están casados. ¿Por qué usted está casada y casado? Yo me casé por amor. ¿Ya? Estaba enamorada de mi marido. Estaba. O sea, no, es que como tanta agua en el Pero puente, te das como cuenta se dice, que es el punto. uno como que va como perdiendo eso. Es que eso, hija, lo que tú dices es el ejemplo de todos nosotros. Porque a la final uno lucha tanto que después ya se cansa, po. Pero yo te voy a dar una noticia, no hay luchado lo suficiente. ¿Qué? ¿Sí? Usted Mira, tú 31 estás, años. escúchame, tú estás aquí, Roberto no está aquí. Si Roberto estuviera aquí le diría lo mismo. Y se lo digo, uno nunca tiene que dejar de pelear. Hasta el último aliento de su vida en la tierra, de pelear por lo que ama. Perro. Lo que pasa es que Pero muchas veces... ¿Quién es? ¿hablas tú o hablo yo? Pero el enamoramiento no dura siempre. Por eso que... Claro. Lógico, el enamoramiento es un Es que estado No se de... trata de enamoramiento, se trata de tener amor hacia la otra persona. Lógico, pero que al principio uno parte enamorada. No sé, yo siempre, con mi marido siempre yo estuve por amor y todavía yo creo que estoy con él por amor. Ya, pero yo quiero aclarar un poquitito. Tú ahora estás conociendo esta verdad. Tú no conocías esta verdad. Frente a esta verdad, ahora tienes un desafío. ¿Por qué? Porque tu esposo todavía no está en el 100% de lo que tú quisieras. Por lo tanto, ahora con esta verdad tienes una herramienta para que tu esposo esté más posicionado. Y cuando yo me toque hablar con él, va a ser lo mismo, porque no se trata de quién lo hace primero. Alguien lo tiene que hacer. Aquí no importa si lo haces tú primero o lo hace él. Pero ese es otro problema que yo me he encontrado como ministro. Siempre me dicen, es que empiece él. Y él me dice que empiece ella. No, si no se trata de quién empiece. Ahí es donde uno va descubriendo el egoísmo que tenemos. Que estamos pensando en nosotros nomás. En mí, en el yo. No estoy poniéndome en el otro o en la otra. Y ahí revela el deseo oscuro. ¿Se acuerdan lo que dijo John Owen? El deseo oscuro de mi corazón, que es ególatra, hedonista, egoísta, personalista, individualista. Fíjese, Adán, la mujer que tú me diste. Y Dios le puso la mujer idónea. O sea, estaba menospreciando el regalo que Dios le trajo a Adán, a Eva. ¿Quién hubiera dicho a Adán lo correcto? Señor, yo pequé y yo respondo por mí delante de ti y por mi mujer delante de ti. ¿Pero qué hizo este hombre? La mujer que tú me diste.
O sea, estaba pensando en él, en salvarse él. Porque si Dios hubiera actuado como nosotros, ¿a quién hubiera castigado? A Eva. Si Dios se hubiera puesto en el lugar, tú fuiste la culpable, mira, hiciste engañar al hombre. El hombre no estaba pensando en su compañera, se estaba salvando él. Ahí se descubre el corazón. Exactamente. Y así somos. Y vamos con la mentira. Y tapando con la mentira y seguimos con la mentira. Por eso que esta clase se trata de cambios profundos. Si yo quiero tener un cambio profundo en mi vida, necesito hacer ajustes profundos, descubrir la profundidad de mi corazón. ¿Ven? Descubrir realmente qué es lo que está en mi corazón, cuáles son mis deseos. Y cuando usted lo descubra, aunque sean vergonzosos, terribles, horribles, oscuros, lo más profundo, vaya a la cruz. La cruz es la respuesta. En la cruz está la respuesta, porque ahí el Señor clavó y despojó todo, dejó todos los pecados, las iniquidades, las maldades, las potestades clavadas en la cruz. Por eso que la cruz es un símbolo de esperanza, de una nueva vida. Y eso nos impulsa a seguir luchando por lo que realmente tiene valor. Porque usted va a descubrir que realmente su esposo y su esposa sí tienen un valor. Pastor, Como lo hizo mi hermano. por ser ahora, como la favorita sabe una gran verdad, y se da cuenta ella, que papá, que Dios quiere que ella pelee por su marido, su esposo. Pero no pelee con él, pelee contra Con el enemigo. el enemigo. En oración. Entonces, en oración, ¿por qué esto se le viene una gran verdad? Porque se va a dar cuenta, porque el enemigo lo que siembra es la mentira. No, si tu esposo te hace eso, el que aquí, que allá, entonces va a base de un engaño de Satanás. Entonces, como ella, si realmente tiene que ver el amor por sobre todas las cosas, el amor más que la condición de Roberto, hay que ver el amor tuyo hacia él. Sí, yo creo que toda la vida lo he visto. Por eso todavía estoy con él. Sí, amén. Amén. Porque si no hubiese sido así, hubiera estado con él. Sí, Ya. pero ahora mejor. Y ahí aparece esta palabra. Y no la tengo. Porque hágase esta pregunta: ¿a quién estoy amando a través de la acción que estoy haciendo? Vuelvo a repetirla para que la vaya a asimilar. ¿A quién realmente estoy amando frente a la acción que estoy haciendo? ¿A quién quiero amar? Es que tú das la respuesta religiosa, Manuel. La respuesta religiosa y espiritual es a Dios. Sí. Pero yo quiero que descubramos que no es tan así como tú dices. Puede que tú no tengas así, pero quiero que observe el panorama completo de la sala. Por ejemplo, la Paola, ¿a quién está amando realmente? ¿Se está amando a ella o está amando a Roberto de acuerdo a la acción que hace? Sobre todo. Exacto. Estoy atacando a su esposo. Porque a veces yo puedo optar por amor a la persona y no por lo correcto, que es, el primero tengo que amar al Señor, y la idolatría tiene que ver con eso, no con imágenes como uno imagina que una esta, qué sé yo. A veces mis acciones van enfocadas en algo equivocado. A uno en sí mismo. Exactamente. Santiago 4:1. ¿Tengo pasión por Dios o tengo pasión por mí o por otra gente? Cada uno responde eso. Yo creo que primero por Dios Ya. y después por los demás. Es que ese es el orden, Eso es lo correcto. lo correcto. El orden. Pero, Mucho tiempo uno lo tiene por uno. pero la pregunta es, suponte, te voy a poner en aprieto. Ay, no hagas esa cosa. No, pero es que para que tú te descubras un poco eso. ¿Qué haríamos frente a un incidente que Dios te dijera, te necesito aquí, y resulta que un familiar, alguien querido, te necesita también a ti, urgentemente? ¿Qué harías tú?
como el caso de Abraham. Porque ahora, en estos momentos, me quedaría aquí. Ya. ¿Se acuerdan del caso de Abraham? El Señor le pidió en sacrificio a su hijo. Imagínense ustedes que Dios le ponga esa prueba. Me quedaría aquí. ¿Pero tú serías capaz de sacrificar a tu hijo si te lo pidiera Dios? Sí. ¡Wow! Sí, porque yo he dado mucho por mis hijos. Y que recibió pura Pero mira tu respuesta ahora. Ese es el problema. Tu respuesta revela tu corazón. Y eso es lo que yo quiero llegar en esto. No es para atormentar, voy a insistirlo. Es para que entendamos que necesitamos del Señor. Amén. No para ponerte ahí. Es que uno como maestro tiene que llegar a esto. ¿Para qué? Para que la gente pueda descubrir realmente que el corazón, dijimos que era engañoso. Yo no sé lo que haría. Si yo no tengo hijos, pero si me dijera, Mauricio, tienes que sacrificar a un hermano de la iglesia, habría varios candidatos. Pero mi respuesta revela también el engaño de mi corazón. Amén, porque yo dije, pues, hay hartos candidatos y eso está revelando algo en mi corazón. ¿Se da cuenta? Por eso que todos necesitamos entender esto. Que a veces la idolatría está más cerca de nosotros que lo que parece. Amén. A veces nosotros vemos a los católicos, ¡ay, que son idólatras los católicos! Pero la idolatría está también dentro de nuestro corazón. Amén. De diferentes formas. Imágenes, personas, familiares, padres, esposos, esposas, hijos, pastores, alumnos, hermanos, grúa. Yo no fui. Bien, frente a esta realidad, voy a poner acá, pero aquí voy a poner una pregunta clave y espero que usted la pueda meditar antes de responderla. Frente a todo lo que hemos conversado, la pregunta es: ¿qué podemos hacer? Piénselo primero y después me va a responder. Frente a esa verdad de que nuestro corazón es engañoso, ¿qué podemos hacer? ¿Habrá una solución? ¿Qué piensa usted? Amén. A ver, veamos. ¿Qué podemos? Piense primero. ¿Qué podemos hacer? Buscar ayuda. ¿Ya a buscar ayuda? ¿Alguien más? Rendirse. Rendirse. ¿Ya? Reconocer. Reconocer. ¿Alguien más que quiera decir, opinar? Luchar, pues. Luchar. La última. Estaría arrancando. La gorra. Esa es la respuesta más teológica de todas. Pastor, pedir perdón. ¿Pedir perdón? Ya. No estamos hablando. Le voy a contestar. De todas estas, ninguna es. Pero la más cercana es esta. ¿Vieron que la más efectiva? Porque la respuesta correcta es nada. La más cercana. Porque aquí hay un acto. Hay una acción. El salir arrancando es una acción. El nada es una acción. El nada. Sí, tiene razón, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Y menos si estamos, si Dios ha puesto los ojos en nosotros. Es que ¿sabe por qué? Porque muchos creemos que podemos hacer algo. Por eso más o menos yo les dije rendirse. ¿Ya? Porque el rendirse tenía que ver con que ya yo no puedo hacer nada. Y se lo Yo Juan creo 15. yo creo que va también dependiendo el proceso de uno que esté llevando en la vida también. Porque en el caso mío,
para yo poder avanzar, tuve que reconocer mis errores. Sí, Y he tenido sí, que que, escúchame, todas estas cosas están después de esto. Pero mira qué interesante lo que va a leer Alejandro, Juan 15, verso 1 al 5. Porque ahí está Jesús hablando a los discípulos, le dice esta historia. 1 al 5. Por lo tanto, esto no tiene que frustrarse. Cuando yo digo nada, no se frustra. Claro. Vean, escuchemos. Reina Valera. Mira, no es exacto. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Ahí está la respuesta. Separados de mí, nada podemos hacer. Entonces, el nada me trae la respuesta. El nada me hace a mí despertar y decir, necesito de un Salvador. Amén. Cuando yo me veo que estoy acorralado, cuando usted te ve acorralado, ¿qué hace? Fíjese un perrito chico acorralado por perro grande. Está acorralado y la desesperación tira mordisco y es más peligroso. Porque tira mordisco por salvar su vida, aunque sabe que está perdido totalmente. Cuando usted se ve sobrepasado en un asalto por 10 personas y usted uno, hace una locura al enfrentarlo, o la otra no hacer nada. Dejar que te trajinen. Ahí estás. Entonces, frente a la verdad espiritual que hoy día descubrimos, esto nos va a enseñar que no solamente cuando acepto a Cristo, esto que acaba de leer el hermano no significa solamente cuando acepto a Cristo, significa que desde el día que acepté a Cristo hasta que Cristo venga por mí, yo debo ser como lo que cuenta ahí. Estar con Él. Amén. El pámpano y la vid. Ahí está el secreto. Separado de mí, nada podemos hacer. Pero no separado de Él, porque el secreto no es que Él se separe de mí, somos nosotros que nos separamos de Él. Amén. Él sigue ahí, invisible, inconmovible, en silencio. Él permanece a tu lado y a mi lado, pero el que sale somos nosotros. Y al salir ya no estoy unido, y por lo tanto al estar separado nada puedo hacer. El fruto que habla ahí Juan es una buena acción motivada por una motivación buena. Ese es el fruto. No se engañe cuando usted diga yo tengo fruto. El fruto es la acción buena, pero si sale de una mala motivación, ¿será fruto? No. No. Y eso hay mucho en la iglesia. Hay mucha gente que tiene acciones buenas, pero su corazón de esa acción no está alineado. O sea, termino haciendo las cosas para que me vea el pastor, para que el líder me vea cumplir. Un acto de cumplimiento. Es cuando usted tiene que hacerle un regalo por compromiso a alguien. Hasta de cumpleaños tengo que llamarla, tengo que hacer esto. ¿Pero lo hacemos realmente porque amamos a esa persona? No. Un buen ejemplo es sobre la misericordia. ¿Ya? Nosotros lo vemos mucho en la misericordia
cuando estamos separando las dádivas que llevan los hermanos, nos encontramos con aquello. A mí me duele. Y a Sofía igual. Como lo hacemos juntos, cuando empezamos a separar la mercadería, vemos que hay ofrendas que a uno el espíritu le revela que no son de corazón. ¿Me entiendes? Entonces nosotros vamos, las reponemos, las cambiamos, las hacemos... Amén. Y eso es lo correcto. Las hacemos agradables a los ojos del Señor. Pero no sabemos qué las trae. Pero sí, ahí demuestra lo que está diciendo el pastor. Yo siempre me fijo en eso. Que ahí donde no hay... No se actúa por el corazón del Señor en este caso, por del amor al Señor. Claro, por cumplir. Es por aparentar. Como una obligación y para que vean que le vas. Claro. Y eso se ve reflejado en cómo llega el paquetito, no sé si me entienden. Sí. Exacto. Y de repente hasta viene roto, de repente viene cosas, viene otro tipo. Entonces uno tiene que tener ese pensamiento. Por eso que esto es crecimiento, hermano. El hecho de lo que yo le dije no es vanidad ni orgullo, sino que todo lo que hagamos para el Señor tiene que ser con excelencia, como si fuera para el Señor. Si cuando uno trae una bendición, una misericordia para otra familia, piense, ¿usted comería eso? ¿Lo que compró? Es lo que a mí me pasa. A mí me gustaría... Exacto, así tenemos que pensar nosotros. Me van a llevar algo, me van a dar algo, lo que yo quiero comer, es lo que yo voy a dar. Exactamente. Uno puede comprar cualquier... Bueno, ahora sí la necesidad económica es muy grande y no se puede comprar lo que uno quisiera. ¿Qué es el punto? Que también Dios conoce. Por ejemplo, si en mi bolsillo... No me alcanza para comprar lo que yo quisiera. Una marca, por ejemplo, los fideos. Ustedes saben que hay de diferentes marcas. Entonces cuando yo voy a comprar para otra persona, no es lo mismo lo que yo me compraría para mí. Si eso no es lo mismo, mi misericordia no tiene ningún sentido. Amén. Pero si yo compro lo mismo que me compraría para mí, lo llevo para mi hermano, esa es la misericordia que le agrada al Señor. ¿Lo entiende ahora? Por eso refleja, es una acción. Ahí está, una acción buena, pero un corazón lejos. Porque si yo no traigo una cosa que yo me compraría y traigo otra cosa, porque total esto para otro hermano, está revelando que mi motivación fue mala. Primera de Timoteo, y con esto termino, capítulo 1, verso 5. ¿Qué dice Primera de Timoteo 1:5? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hay varias cosas que destaca el apóstol Pablo. ¿Cómo debe ser? Anotemos, vuelve a repetirlo por favor, Osvaldo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Amor nacido de corazón limpio. Sí, de buena conciencia. Buena conciencia. Y de fe no fingida. Y fe no fingida. O sea, si nosotros damos con estas tres características lo que usted quiera dar en la vida, ya sea a un hijo, a un esposo, a una esposa, nacido de corazón limpio, buena conciencia y una fe no fingida. Si esos tres elementos están dentro de mi corazón, hasta el detalle más pequeño va a tener un sentido significativo para la otra persona. Amén. No se trata de la cantidad, se trata de lo interior de mi corazón. Eso fue lo que dio el Señor Jesús con la ofrenda de la viuda. Amén. Estaban los
religiosos, los apóstoles, y había una fila, todos dando. Pero Jesús dice, miren esa mujer. Esa mujer es la que dio una ofrenda correcta, porque lo dio de un corazón limpio, de una buena conciencia y una fe no fingida. Dio todo lo que ella tenía. Pero no era la cantidad, porque dio menos que muchos de los otros habían dado más, pero los otros dieron de lo que les sobraba. Ella dio todo. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos queridos? ¿Les quedó claro esto? Ya, tenemos trabajo, tenemos harto trabajo, pero tenemos tiempo también para que nuestro corazón pueda ser distinto. Yo quiero animarlo a todos a que no se dé por vencido ni vencida con respecto a las personas que tienen a su lado. Van a terminar disfrutando como nunca esas personas. Porque cuando uno da la pelea por algo, tiene un valor mejor todavía, porque le costó. ¿Me entiende? Como le costó, usted lo va a apreciar más. Pero esas cosas que son así todas sencillitas y fáciles, que sean a la manera de uno, a la manera mía, no sirven. No es a la manera mía ni a la manera del otro, es a la forma y a la manera del Señor. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a vivir de una forma distinta, porque fuimos hechos para marcar diferencia, hermano. Amén. Usted fue traída a este lugar para marcar una diferencia. Y empecemos marcando la diferencia en la casa. Amén. En la iglesia, con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Amén. Bien. Amén. Que Dios les bendiga, hermano Osvaldo. ¿Cómo han estado? Bien, Señor. Bien. Ya qué clase, ya perdí el número. La número 10. Sí, ya hemos pasado varias doctrinas ya con respecto a la escritura. Y esta vendría siendo como nuestra cuarta o quinta. Está la bibliología, teología propia, dentro estaba la Trinidad, hablamos de la creación, hablamos de la doctrina del hombre, y esta es la sexta. Estamos hablando de la cristología. ¿Ya? La cristología. Antes vamos a orar al Señor y vamos a presentar esta clase, y le vamos a pedir al Señor que Él nos dé luz con respecto a su palabra y que podamos aprender algo más de parte de Él en esta noche. Amado Dios y buen Padre Santo, Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes, Señor, de poder estudiar tu palabra, de saber más de ti, Dios. Tú eres un Dios grande, un Dios infinito, un Dios eterno. Te damos gracias desde ya por la bendición de permitirnos, Dios, conocerte. Señor, de revelarnos a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, y que tu buen Espíritu Santo, Señor, nos ministre cada día, Señor. En esta hora, Dios mío, te pedimos, Señor, obra en nuestro corazón, danos gracia, danos sabiduría, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que podamos conocerte, Señor, profundamente, Señor, en una relación en la cual, Señor, te amemos, Señor, en la cual caminemos de tu mano, en la cual, Señor, te demos a conocer. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, prepara desde ya nuestro corazón, que tu presencia, Señor, ilumine, tu Espíritu Santo en nuestro ser interior, revelando a Cristo Jesús para tu gloria y honra. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, estamos en la doctrina de Cristo, la cristología. ¿Okay? Es el estudio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa la cristología, el estudio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Hay varios puntos con respecto a esto. Bueno, y es un tema bastante extenso por lo demás, ¿ya? Que no tan solo está dentro del Nuevo Testamento, sino que también abarca también el Antiguo Testamento. Pero con la ayuda del Señor vamos a hacer algo más condensado para que no se extienda tanto, porque es un tema amplio.
y vamos a tocar más o menos unos 7 temas, ¿ya? Con respecto a la cristología, ¿ya? El primer tema que vamos a tocar es que Él es Dios creador y sustentador, ¿ok? Dios creador y sustentador, ¿ya? Cristo es la segunda persona de la, ¿recuerdan? Trinidad. ¿Ya? ¿Recuerdan la naturaleza divina? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, posee los atributos divinos y en estos Él es igual a Dios. ¿Recuerdan cuando estudiamos la doctrina de Dios? Que es la teología propia. Entonces hablábamos que Dios, los atributos divinos de Dios, que Dios es un Dios eterno, Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¿Recuerdan? Y además de otros atributos más que tiene el Señor, que tiene Dios. Entonces, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, en este caso también, poseen esos atributos, ¿ya? El Hijo posee eternidad, el Hijo posee omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, ¿ya? ¿Ok? El Hijo de Dios, como nosotros podemos leer en la Escritura, es desde el principio. Amén. Dice Juan capítulo 1, verso 1. Si alguien lo puede leer. Juan, ¿tiene Juan capítulo 1, verso 1? Léalo, mi hermana Yavis. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok, en el principio. Amén. Ok, el Señor Jesucristo. Aquí cuando está hablando del verbo, el apóstol Juan se está refiriendo al Señor Jesucristo, el verbo eterno de Dios. Entonces, el Señor es desde el principio con Dios, Jesucristo, y Él es divino, ¿ya? Dice que Él es consubstancial y coeterno con el Padre. ¿Qué significa consubstancial? Es una palabra un poquito, no es muy conocida. Aquí lo voy a escribir. Consubstancial. Significa que es de la misma sustancia, esencia y naturaleza que Dios. Eso significa. ¿Ok? Eso significa la palabra consubstancial. Y coeterno, que también tiene eternidad. El Señor Jesucristo, con el Padre. Juan 10:30 nos habla de eso. Juan 10:30. Lo tengo, si quieren se lo leo, es bien cortito. Juan 10:30, se lo voy a anotar acá. Juan 10:30, si alguien ya lo encontró, no lo voy a leer. Y Juan 14, verso 9. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Ok. Jesús declara a los judíos, sus contemporáneos de aquel entonces, dice, yo y el Padre uno somos. Declarando su divinidad y su unión con el Padre. Y Juan 14, verso 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Ok? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ok? Tenemos por ahí un pasaje, después lo vamos a leer también en Colosenses, que dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible.
Entonces tenemos que Cristo es divino, el Hijo de Dios. Dios el Padre creó todo de acuerdo a su propia voluntad, a través de su Hijo Jesucristo, por medio de quien todas las cosas continúan existiendo y operando. ¿Ok? Colosenses 1 del 15 al 17. Si alguien lo puede encontrar ahí, lo puede leer. Colosenses 1 del 15 al 17. 15 al 17. Sí, bueno. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ok. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y de la tierra. Hizo todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía ante todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Amén. No hay traducción. No hay traducción viviente, sí, ¿cuál es su lenguaje? Sí, ahí dice que hay dos puntos importantes ahí que lo que hemos estado hablando, lo que he estado comentando, que he estado leyendo, que Él es la imagen del Dios invisible cuando Él declara que me ha visto a mí, ha visto al Padre en Juan 10:30, y también habla que por medio de Él se hicieron todas las cosas, por medio de Él y a través de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que Él es eterno. ¿Okay? Acá hay otros versículos, eso no los vamos a leer, pero sí para que los puedan anotar, que están relacionados con este tema. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, además de ser Dios creador y sustentador, o sea, que Él creó y además sustenta toda su creación, toda la creación, Él también es Él es hombre. Juan 1:14. Okay. Si alguien puede encontrar Juan 1:14. Sí, el otro es Juan 1:1. Juan 1:14. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puedo leer? ¿1:14? Sí, Juan 1:14. Amén. Dice, todos estos perseveran unánimes en oración y ruego, y con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No, Juan 1:14. Juan 1:14. Hechos. Hechos. Sí, te adelantaste en una cara. Ya, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Claro. Y aquí dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hay otra versión que dice, y tabernaculizó entre nosotros. O sea, hizo tienda entre nosotros, habitó con nosotros. ¿Okay? O sea, Jesús se hizo carne, Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, el Hijo de Dios. Y habíamos leído Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿cierto? Entonces, en la encarnación Cristo rindió o hizo a un lado únicamente las prerrogativas de la deidad, pero nada de la esencia divina, ni en grado ni en tipo. ¿Okay? O sea, Él no dejó de ser Dios,
pero Él se hizo creación, se hizo hombre, se hizo un ser humano así como tú, como yo, obviamente sin pecado, sin pecado. Aquí hay un término con respecto al hecho de que el Dios eterno se hizo hombre. Hay un término llamado kenosis, que viene del griego keno. La palabra es kenosis. Que viene del griego keno, que significa vaciar y despojar. Esa palabra se utiliza en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Si alguien ahí lo puede encontrar, es que no, yo lo encuentro antes. Filipenses 2, del 5 al 8. Amén. Ya lo voy a ver. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que se despojó, dice la Escritura, se despojó. O sea, el Hijo de Dios eterno se despojó de su capacidad de ser Dios en ese momento. O sea, no dejó de ser Dios, pero sí se humilló, se hizo creación, ¿ok? Se hizo hombre. O sea, se vació del derecho de usar sus atributos divinos de manera independiente. Sujetándose, ¿sí? Usa otra palabra también aquí, dice semejante, o sea, si lo analizamos, dice, ¿por qué no se hizo igual? Porque si hubiese sido igual, habría sido un pecador. Entonces, claro, se asimila al hombre en forma, figura, carne y todo eso, pero no igual, porque eso habría sido pecador. Sí, pues en el fondo, él lo único que no fue igual a nosotros es en el pecado y en la enfermedad. Cristo nunca se enfermó y tampoco nunca pecó. O sea, fue Dios hecho hombre. ¿Ok? Mire qué importante. Se vació del derecho de usar sus atributos. El keno, o viene de kenosis. Kenosis, que se despojó del derecho de usar sus atributos divinos. ¿Ya? Siendo Dios, ¿cierto? De manera independiente, sujetándose. El Hijo se sujetó al Padre, ¿cierto? En obediencia hasta la muerte de cruz, como lo podemos leer en los Evangelios, y también se sujetó al Espíritu Santo. Él fue guiado, se dejó guiar, llevar y guiar por el Espíritu Santo. Lo podemos ver en los relatos, por ejemplo, de Mateo, de Lucas, cuando es llevado por el desierto, al desierto por el Espíritu Santo. Él se sujetó a el Dios eterno, se sujetó al Dios eterno, se sujetó al Padre, se sujetó al Espíritu Santo. Él rindió su voluntad. Entonces, tenemos este término, que es vaciar y despojar. Se vació Dios, el Señor Jesucristo. Cuando hablaba de las prerrogativas, ¿qué significan las prerrogativas? Hizo a un lado sus derechos como hijo de Dios. ¿Ok? Tiene que ver con que Él, siendo Dios, a la vista de los ángeles, a la vista de la creación, Él se humilló, Él se hizo creación. ¿Amén? Entonces, Él se hizo hombre. Ahí hay otro versículo, Filipenses 2:5-8, y este es Colosenses 2:9, para que lo puedan anotar. También está relacionado con respecto
a que Él se hizo hombre. La unión, aquí hay un término que es unión hipostática. Unión hipostática. Jesucristo representa la humanidad y deidad en una unidad indivisible. ¿Ok? O sea, ¿qué significa unión hipostática? Es que Jesucristo no tan solo es el Dios eterno, sino que también se hizo hombre. Y Él tiene 100% ambas naturalezas. Y en ambas naturalezas es uno solo. Bueno, yo escuchaba eso y logro que Jesús él tuvo lucha igual, o sea, fue 100% como tú dices. Sí. Fue 100% hombre, él padeció y vivió lo que nosotros vivimos, lo que nosotros podemos percibir sobre la vida en sí. La vida que vivimos, él la palpó, estuvo, caminó, corrió, se pegó, no sé. Es tremendo, porque imagínate, el Dios eterno se sujeta a los principios que Él mismo creó. Claro. Por ejemplo, nosotros entendemos, hay un principio que tiene que ver con la humillación. El que se humilla, dice, será enaltecido. Y el que se enaltece será humillado. Entonces, ¿cuál forma fue la más grande de humillarse de parte de Dios? Hacerse creación. Hacerse creación. Imagínate, tú ves por ejemplo un nido de hormigas y que tiene un tremendo problema las hormigas ahí. Y tú eres el único capaz de poder solucionar ese problema de las hormigas. Y tú tienes la capacidad de convertirte en hormiga. ¿Te convertirías en hormiga? Como Arthur. Ahí está el Joker. El amor funciona ahí de... Justamente. El amor, bueno, Dios eterno en su amor y en su sabiduría y en su consejo. Ahí cuando habla de Efesios, en el capítulo 1, capítulo 2, habla del consejo de Dios. Dios se dio un consejo. Y ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos planificaron en su sabiduría para tomar las decisiones más correctas y tomar el camino más correcto para nuestra salvación, mi hermano. Porque ahí estábamos nosotros. Nosotros no teníamos rescate, nosotros no podemos hacer nada por nuestra alma. Nada. No podemos hacer nada por nuestra alma. Necesitamos un Salvador. Necesitamos a Cristo. Y gloria a Dios porque el Señor Jesucristo vino en nuestro rescate. Amén. Y salva a todo aquel que invoca su nombre. Entonces, tenemos la unión hipostática. ¿La unión hipostática qué significa? Significa que son dos naturalezas en una. O sea, Jesús es 100% divino. O sea, Dios. Y Él es 100% hombre. Él es 100% hombre. ¿Cuenta eso? Sí. Cuenta eso. Es como la Trinidad. Sí, es como cuando dicen ¿quién escribió no sé, pues el libro de Juan? Y yo voy a decir, es que lo escribió el apóstol Juan. Y bueno, ¿y el Espíritu Santo? ¿No lo escribió Dios? ¿No lo escribió Dios? No, es que una parte lo escribió Dios, la otra parte lo escribió el Espíritu Santo. No. ¿Ven? Entonces, hay cosas que nosotros nos podríamos romper la cabeza, tratar de averiguarlas, pero solo somos llamados por ser tan simples como creerlas. Amén. Amén. Por eso la salvación es solamente para el que cree. Sí. Me acuerdo de un pasaje, hermano, disculpe, que decía, si fuese por mí que esta copa pasara. ¿Sí? O sea, sabiendo todo ya, claro, en su 100% humanidad, no quería vivir eso porque era terrible, pero sin embargo la obediencia... Ahí tú te das cuenta de la humanidad de Cristo, claro. Y la divinidad también, porque él entendía el plan de Dios y que en el fondo él tenía que someter su voluntad a la voluntad del Padre. Si es necesario que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso tenía que sentirlo, ¿no? Sí, hermano. Lamento la puerta del Señor. ¿Voy a borrar? ¿Puedo borrar arriba? ¿Sí?
¿Arriba puedo borrar? Ok. Hermano, permiso, una noche me retiro al trabajo. Ya. Vaya Ok, con Dios. tome, hermano. Dios me lo guarde por ahí. Me lo guarde. Esperemos que estén muy bien, cuídese. Luego, chao, que estén muy bien. Chao. Chao, el novito. El novito. Pues la clase la veo por la camarita amiga. Dímelo así en la casa, ¿aún están? ¿Y para las galletas? No, pero sabe que estoy aquí. Yo lo tuve llamado cuando se me vine. ¿Sabes que no anda con una calle? No, llegué a las 2. Ya. ¿Cómo te hace? ¿Hay un celular aquí? No me importa nada. ¿Sabes cuánta casa? ¿No? Ahí dice Jesucristo representa a la humanidad y deidad en unidad indivisible. Creo que sí, ¿cierto? Primera de Timoteo 3:16. Ese es Miqueas 5:2, ¿ya? Miqueas 5:2. Estos son versículos que están relacionados con el tema, ¿ya? Para que tengan... Qué feo. Qué feo. Colosenses. Y Colosenses 2. Hay cualquier duda me pregunten. Si hay algún versículo que no me logran. Bendiciones, nos vemos. Chao, Marcos. Bendiciones. El propósito de la encarnación fue revelar a Dios. ¿Ok? Y ahí tenemos a Lucas. Lucas capítulo 3, verso del 21 al 22. ¿Es la encarnación o reencarnación? No, encarnación. Como eso de allá del Medio Oriente. No, encarnación es que el Hijo se hizo carne, se hizo hombre. Eso es la encarnación.
reino de Dios. Ok. La número 3. Efesios 1, 7. ¿Qué más? ¿Qué más, Carmen? ¿Ah? ¿Qué más, Carmen? ¿No hay nada más? Voy a decir no vale. ¿Puedo dejar de comprar? Pórtate bien. Bien. Chao. No, Víctor. Chao, No, Víctor. No te bien. Domingo. Domingo. Así que compraste alto. ¿Quién? Isaías capítulo verso 6. Ok. ¿Puedo borrar acá abajo? Ya. Entonces ahí puse 4 temas con respecto a la encarnación del Hijo de Dios, con respecto a que Dios se hizo hombre a través de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos que Jesucristo representa a la humanidad y deidad en una unidad indivisible. ¿Ok? Tenemos ahí primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Ok? Dios fue manifestado en carne, dice primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Segundo, el propósito de la encarnación fue revelar a Dios. Miren qué hermoso lo que nos trajo el Hijo. Jesucristo nos reveló la naturaleza divina. Lo que había sido, no había claridad en el Antiguo Testamento con respecto a que Dios es más de una persona, pero sí hablaba y decía que, por ejemplo, en la creación, Dios hablaba en plural, decía: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, en varios capítulos, como vimos en los estudios anteriores, que Dios es más de uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en la revelación de Jesucristo eso se revela más claramente. Por eso lo podemos ver en Lucas capítulo 3, del verso 21 al 22. Lucas capítulo 3, del verso 21 al 22, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Ahí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo.
¿Ok? O sea, el propósito de la encarnación, que Cristo se haya hecho hombre, además de la redención de los hombres, de que nuestros pecados sean cubiertos y tengamos vida eterna en su nombre, es también revelar a Dios en su naturaleza, revelar al Padre, revelar al Espíritu Santo. Número 3, redimir a los hombres. Vamos a leer un versículo aquí en particular. Ese está en Efesios capítulo 1. Amén. El verso 7. ¿Lo tiene alguien por ahí? Sí. Léalo, mi hermano. Dice: en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Amén. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Alguien tendrá el Salmo 2, el verso 7 al 9? El Salmo capítulo 2, verso 7 al 9. ¿Así? ¿Sí? El rey proclama el decreto del Señor. Sí. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. ¿Hasta ahí? Sí. Ok. Ahí estaba el rey David, profetizando el reino de Cristo. Es bonito ese salmo, Salmo capítulo 2. Está hablando sobre el Hijo, el Señor Jesucristo y su reino. El reino, bueno, el título se llama El reino del ungido de Jehová, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pues acaso este es Isaías, ¿ya? Isaías 9:6. Ok, además de, bueno, saber que nuestro Señor Jesucristo es el Dios creador y sustentador, Él es 100% hombre, 100% Dios. Él también fue nacido a través de nacimiento virginal. ¿Ok? Ahí tenemos a Isaías, capítulo 7 y verso 14. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál señal será? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y se acuerdan lo que significaba Emmanuel? Dios con nosotros. Esto es Dios con nosotros. O sea, Dios con nosotros, Dios a favor nuestro. ¿Ah? Dios está con nosotros por medio de su Hijo. Y les voy a anotar algunos versículos más acá para que puedan ir ampliando este tema. Lucas.
a buscar Lucas 1:35. ¿Alguien puede buscar Mateo 1 del 20 al 21? Mateo 1 del 20 al 21. Por mientras voy a leer Lucas capítulo 1 verso 35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, aquí está hablando María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ese santo ser que iba a nacer iba a ser llamado Hijo de Dios. No iba a ser cualquier ser, no iba a ser cualquier hombre. Hijo de Dios, el Hijo bendito de Dios. ¿Y alguien tiene Mateo? Amén. Mateo 1 del 20 al 21, léalo mi hermano. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¿21? Sí, 21. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ah, ¿y qué significa Jesús? Con nosotros. No. ¿Qué significa Jesús? Jesús. Jesús es salvación. Salvación. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es salvación. ¿Okay? Entonces, siempre me llamó la atención porque cuando le dice el Espíritu Santo de poner por nombre Emanuel, ¿por qué uno lo termina llamando Jesús? Es que lo que es un título. Mira, hay algunos que son títulos, no es un nombre literal, es un título. Y el título significa Dios con nosotros. O sea, Dios a favor nuestro. Dios a favor nuestro a través de su Hijo Jesucristo. Él es nuestra paz para con Dios. Y Dios a través de Él nos hace cercanos. A través de Jesucristo. O sea, su nombre original, digamos, es Jesús. El nombre de pila. Es. Un humano. El nombre de pila es Jesús. Sí. Y el título es lo que... Claro. Por ejemplo, también... Porque la palabra dice, te pondrán por nombre Emanuel. Sí, es un título. Es un título solamente. No es un nombre de pila general. Porque claro, aquí podría haber dicho, bueno, el ángel se equivocó. ¿Se tenía que llamar Emanuel? No. Tiene que ver con un título. Así como el Señor Jesucristo es llamado con otros títulos también. Por ejemplo, es llamado Emanuel en el Antiguo Testamento, ahí en Isaías, Dios con nosotros, es llamado también el Hijo del Hombre. Ese es un título que se le otorga en Daniel, en el Antiguo Testamento, el Hijo del Hombre. En la visión de Daniel, cuando ve a este hombre que va en las nubes y va hacia el anciano de días, y el anciano de días grafica a Dios, ¿sí? Y él le da poder y dominio. Entonces, de ahí ya se estaba manifestando el Señor Jesucristo. Pero este también es un título, el Hijo del Hombre. Cuando Juan también lo llama y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, el Cordero de Dios, otro título. Entonces, una serie de títulos tiene nuestro Señor Jesucristo. Como el verbo. El verbo de Dios. También tenemos el Alfa y la Omega. Son títulos. Y Emanuel también es un título. El verbo también es el que me llama la atención y claro, ¿por qué? Porque el verbo se logra conjugar con todo. ¿El verbo? Sí. Un día escuché hablar a un teólogo, o sea, era un teólogo que decía, no recuerdo el nombre, pero ellos decían que cuando hablaban del verbo, hablaban de, el verbo tiene que ver con acción, la acción. Y en este caso, cuando Dios creó todas las cosas, en el principio estaba el Padre, estaba el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Padre planeando y declarando, y ahí cuando estaba declarando, estaba diciendo, estaba el verbo, estaba la palabra. Cuando habla del verbo,
Y habla del logos, y el logo tiene que ver con la palabra. La palabra. Entonces la palabra se hizo carne. Cristo es la palabra eterna de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es eterna. Entonces estaba declarando que Jesucristo, a través de Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, Cristo creó y fue, en Él fueron hechas todas las cosas y Él vendría siendo esa palabra, ese verbo, esa acción. ¿Él ejecutó? Sí, Él es la acción. Y la obra que materializaba todo, el Espíritu Santo, que se movía. Y ahí estaba Dios eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso cuando habla del verbo, claro, dice, bueno, el verbo tiene que ver con eso, tiene que ver con con la palabra, con el logos, que se hizo carne. Es tan amplio como cuando dice la palabra ahí que por Él todas las cosas fueron hechas. Sí, por Él y por medio de Él. Y para Él. Y para Él. Y para Él. Ahí uno ve que en este caso el Hijo es un agente activo totalmente en la creación. Totalmente en la creación. Tanto el Padre y también el Espíritu Santo. Porque no nos debemos olvidar que los tres son uno. Son uno. Entonces está ahí. Por eso cuando esta gente, por ejemplo, hay tantos hoy en día, hay tantos sectas, hay tantas doctrinas que dicen no, que en el fondo Dios es uno solo. Y sí, nosotros también creemos, nosotros somos creemos que hay un solo Dios. ¿Ya? La palabra es monoteísta, ¿cierto? Uno. Mono es uno, ¿cierto? Sí, es una entidad plural. Sí, monoteísta. Entonces nosotros también creemos que hay un solo Dios, pero entendemos por la Escritura que son tres, porque la palabra de Dios nos enseña que son tres. Tres en uno. O sea, no solamente en lo teórico, sino que si lo llevamos a lo práctico, que Jesús se hizo carne. Cuando yo la otra vez discutía con una persona y decía que no creía en Dios, y le pregunté yo en qué año estábamos. Y ya, por poner un ejemplo, estamos en el 2022. Ya, pero si tú me dices que no creías en Dios, entonces podríamos estar en cualquier año. Y me quedo mirando. Y me dijo, ¿por qué en serio? Le dije yo, porque en Cristo hay un antes y un después. Hay antes de Cristo, después de Cristo, y estamos en el 2022, después de Cristo. Sí. Y como que quedó jaque porque en Cristo hay un antes y un después. Claro, sí. Sí, en el fondo, claro. Entonces, si lo vemos en la práctica, se hizo carne cuando estaba allí, y lo vemos ya en la práctica. ¿Puedo borrar acá? Si en el fondo lo que tú dices, claro, es real, porque Dios a través de la persona de Cristo no tan solo marcó la historia, no tan solo marcó la historia, sino que marcó la humanidad misma. Su santidad. Hay una cosa que Cristo, como decía hace un rato mi hermano, que Él se hizo hombre, pero Él nunca pecó. El único hombre que pisó la tierra y nunca pecó es el Hijo de Dios. Nunca pecó. ¿Cómo lo hizo? Nunca pecó. ¿Cómo lo hizo? Es Dios. Y Dios es santo. ¿Cómo lo hizo? Es santo, pero se humilló porque sufrió. Imagínense el Dios creador, el espanto al ver los ángeles mirando a ver cómo sufría Dios, hecho hombre. Y por su misma creación sufriendo. Pero ahí está el amor de Dios. Amén. O sea, su santidad, Él es santo. ¿Qué significa esto? Cristo experimentó las limitaciones. ¿Experimentó limitaciones Cristo? Como hombre, ¿sí? Sí, se hizo hombre. Se hizo hombre. Propias de la naturaleza humana. ¿Cómo qué? Se cansó, ¿cierto? Cristo se cansó. ¿Dónde está eso? Eso está en Mateo. Sí, aquí está
Está en Juan capítulo 4, verso 6. Ahí se lo voy a anotar para que... Capítulo 4, verso 6. ¿Sí? Juan. También tuvo hambre, ¿cierto? Claro. Tuvo hambre. ¿Recuerdan ese episodio cuando estaba en el desierto? Estaba ayunando. Y el enemigo le dijo: si eres tú el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Mateo capítulo 4, verso 2. Tuvo sed. Y también Mateo, sí, también tuvo sed. Cuando Hermano, le voy a hacer una corrección, por favor. ¿Sí? Tuvo, es corta. Dígame. Tuvo. ¿Tuvo? Es con corta. ¿Sí? Sí, por favor. Ahora vamos al tiro, le vamos a poner con rojo. Por favor. Porque no sería tubo de... Sí. Sería tubo PVC. Sería tubo PVC. Claro. O de cobre. No me digo, claro. PVC. Sí. Ok. Durmió. Tuvo sueño también el Señor. Amén. Durmió. Cuando estaba en la barca. Sí. Mateo 8:24. Mateo 8:24. Como decía mi hermano, también tuvo sed. Tuvo sed. ¿Recuerdan ese episodio cuando tuvo sed? Cuando estaba en la cruz, cuando le dieron vinagre. Sí, y también cuando estuvo con la mujer Fue la samaritana. de Samaria, la samaritana, ¿se acuerdan? Samaritana. Sí. Le pidió agua. Ese es Juan 19, verso 28. Creo que es el episodio cuando pide vinagre, pide agua y en realidad le dan vinagre. Y eso era para que se cumpliera la escritura. Era más terrible porque no podía ir a buscar agua. Y esos detalles eran para que se cumpliera la escritura. Increíble. Increíble. Lo que el Señor Jesucristo hizo. Y para que nosotros entendamos que Él fue hombre, porque no habría sido ninguna gracia que Él lo hizo todo solo siempre como Dios. Es que, claro, ahí tú ves la urgencia del pecado. O sea, ¿qué tan grave es el pecado? Es tan grave el pecado que hizo que el Dios eterno descendiera a la tierra y se hiciera hombre. Ese es el costo del pecado. Nosotros no podíamos parar. Y la grandeza del amor en el fondo, porque si no hubiese tenido amor por la humanidad, en su capacidad de Dios, no sería humillado. Entonces, por amor, cuando se tuvo que cumplir la palabra y pasar lo que pasó, para que lográramos entender el amor tan grande que tiene Dios hacia nosotros y hacia la humanidad completa en realidad. ¿Y eso? Sí, no, pues está bien, pues sí, en el fondo tiene que ver. Sí. Y ahí es entonces cuando el amor de Dios se hace incomprensible. Es difícil de comprender el amor de Dios. Nosotros sabemos y entendemos lo que es amor. Tenemos un amor imperfecto, pero el amor de Dios es perfecto, porque es un Dios santo, sin pecado. Pero nosotros, con la torcedura del pecado, el pecado todo lo contaminó, lo torció. Nosotros sabemos lo que es el amor, pero de una forma imperfecta. Nuestro entendimiento no alcanza a entender el amor. No, para nada. Y no lo Solo logramos se asimila entender. con el amor carnal. Porque nosotros somos... Solo se asimila con el amor carnal. Nosotros podemos asimilar, por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, el amor de un padre a un hijo, o de una madre a un hijo, nosotros entendemos el amor.
o en este caso pero aún es carnal. el amor de pareja, claro, y sujeto también por causa del pecado a imperfecciones. Pero cuando hablamos del amor de Dios, que tal precio pagó, que se hizo hombre, o sea, ¿qué amor? ¿Qué amor? Es O sea, lo que ha sucedido es con tremendo. algunas personas. Ahora que está tan de moda y de en boga los asaltos, los asesinatos y todo lo demás, yo no sé si sería tan capaz de ir a defender a alguien corriendo riesgo que me mataran. Pero hay personas que lo hacen sin mirar, sin esperar, van a defender a alguien que la están atacando, qué sé yo, y termina muerta esa persona. Eso es tener un amor incondicional por el prójimo. Sí, el amor en general de nosotros, o en el caso de las parejas, por lo general es condicionado. O sea, si tú me amas, yo te amo. Claro. Si tú cambias, yo cambio. Cuando se llama intercambio. Claro. O sea, Sí. te amo mientras, pucha, está todo bien, pero al momento de que van las cosas mal, te dejo de ver. Estamos cuando eres bonita y ahora no. Y en el fondo ese es el amor de Dios, y Dios nos enseña su amor. Nos enseña su amor a través de una relación en el cual en esa relación nosotros tenemos que morir. Tenemos que morir para conocer el amor. Ah, sí. El que dormido dice. No se nota. Pase. Ya, vamos a terminar ya. Sí, ya vamos a terminar. Vamos esperando que falta. Ya vamos a terminar ya. Y estos dos son los últimos versículos con respecto a que Él es santo. Juan 8:46. Se los voy a leer. ¿Qué dice Juan 8:46? Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? O sea, Jesús le dice a los judíos de aquel entonces, ¿quién me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me culpa de pecado? ¿Ustedes me culpan de pecado? Le decían los judíos a Jesús. O sea, Jesús le decía a los judíos. No había forma, no había modo. Y Jesús es sin pecado. Segunda de Corintios 5:21. Sí. ¿Lo tiene usted, mi hermana? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros, claro, el que no conoció pecado, ¿lo hizo? por nosotros lo hizo. Pecado. Para que nosotros fuésemos Hecho justicia de Dios en él. O sea, ¿en qué sentido lo hizo pecado? En que Él pagó el precio de nuestros pecados. Jesús pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Todos los pecados habidos y que hoy cometió usted hoy día y que va a cometer mañana. Todos esos pecados Cristo los pagó. Y el pecado es tan grave que nosotros necesitábamos un sustituto. Porque nosotros no podemos pagar el precio del pecado. Es imposible. No lo podemos pagar. Entonces necesitábamos urgentemente un sustituto. Y gloria a Dios que nuestro sustituto es nuestro Señor Jesucristo. Que no tan solo murió, sino que resucitó. Y Él está a la diestra del Padre abogando por nosotros. Ya, mis hermanos, eso era la clase para hoy. Si el Señor lo permite, la vamos a terminar la próxima semana con respecto a la cristología. Nos quedan 3 temas más con respecto a la cristología, que es la muerte redentora, la resurrección y su segunda venida. Así que, en una vez estamos si el Señor hace lo y viene. Sí, pues. Y viene. Si eso debe, el Señor nos pille ahí firmes, nos ayude en su gracia. Ya mi hermano Carlos, o sea, mi hermano Juan Carlos, despídanos en oración. Sí, nos toca la bendición, mi hermano. Ya, mi hermano va a hablar para que... Bendito Dios, que Padre Celestial, el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, vaya a su presencia en esta noche, Señor, para darle gracias, gloria, honra y alabanza, Señor, por toda su misericordia que usted ha tenido con nosotros. Le damos las gracias, Señor, por la primera clase, Padre Santo,
que nuestros corazones hayan estado dispuestos, Señor, y nuestro entendimiento, nuestro corazón intangible, y que todo lo que hayamos recibido haya quedado atesorado en nuestro corazón. Le damos gracias también por la segunda clase de la teología, Señor, por el hermano Osvaldo que la dio, Padre Santo, para que nosotros vamos creciendo, vamos madurando, vamos aprendiendo, y gracias, Señor, porque tú de esta manera tú nos haces conocer la verdad, y la verdad nos hará libre. Amén. Y sabremos que no estamos por casualidad en esta tierra. Sí, Señor. El tiempo que usted nos tiene acá, sino que usted nos tiene con un propósito. Amén. Así que le pedimos que en esta noche, Señor, usted nos despida, o sea, nos despida, Señor, con su bendición. Amén. Que nos guarde en el camino de regreso a casa. Amén. Sabemos por fe que usted ha guardado a nuestra familia, porque Amén. por fe sabemos que estamos bajo su bendición y su cobertura. Amén. Le damos la gracia, la gloria y la honra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.